Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el continente y también para quienes escuchan y nos ven a lo largo de repetidoras en el mundo. Y vamos a empezar diciendo que estuvimos en Andalucía, más concretamente en Sevilla y en Marinaleda, donde se desarrolló este fin de semana el cuarto encuentro Europa por Cuba. Allí asistieron, entre otros, Aleida Guevara, médica, solidaria, internacionalista, hija de Ernesto Che Guevara, y Glena Cabello, que es cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao. También se contó con la presencia de delegados del Frente Democrático por la Liberación Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y se sumó también el delegado en Andalucía del Frente Polisario, que lucha por la liberación del pueblo saharaui. Las primeras jornadas hubo debates, por supuesto el tema de Venezuela estuvo muy presente en toda la campaña de Trump contra Cuba, Venezuela, contra los países que le plantan cara, y allí se escucharon voces llegadas de distintos puntos de Europa y Latinoamérica, sobre todo remarcando la idea de que hay que aumentar la solidaridad con estos países que están en la primera línea de lucha. Y la última jornada se desarrolló en Marinaleda, una localidad andaluza muy combativa, eh, que está totalmente ligada a la lucha de los trabajadores del campo. Y allí se hizo un homenaje muy especial al centenario del nacimiento del comandante Fidel Castro. Hablaron Aleida Guevara, Glena Cabello, el alcalde Sergio Gómez de Marinaleda, eh, y hubo una muy importante presencia del público con el anfiteatro galardonado con las banderas de Cuba, Venezuela, Bolivia y por supuesto la bandera andaluza, porque también en Andalucía se lucha contra el imperialismo, el capitalismo y sobre todo con la idea de romper las cadenas con el imperialismo español. Vamos a ver todo lo que grabamos allí y esperemos que les guste. Mi madre poco a poco me enseñó a quererlo. Me mostró los valores de mi padre y me formó con la ternura y la fuerza de mi pueblo. Hoy lo estudio y me doy cuenta que estoy a distancia luz de igualarlo, mucho menos de superarlo. Pero intento por todos los medios ser consecuente con sus ideales y sus principios. Cuando leo sus discursos, sus cartas, sus reflexiones, es impresionante la vigencia de su pensamiento cuando decía: ¿hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mí contestar. Pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social. En otro momento dice: pero la gente que vaya adelante, que muestre con su ejemplo. Seguir o hacerse seguir una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Esta es una de las frases que más me ha llegado siempre, porque muchas veces uno dice: hay que hacer tal cosa, pero nosotros mismos no las hacemos. Entonces, ¿cómo quieres pedirle a alguien que haga algo que tú no eres capaz de hacer primero? Eso es uno de los principios más importantes en un proceso revolucionario y también en movimientos revolucionarios. Ser esencialmente humano, decía, ser tan humano que se acerca a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Él estaba consciente de que la solidaridad no es solamente una herramienta de un pueblo, no es solamente la expresión de la mayor ternura de un pueblo, sino también es lo que nos da fuerza. No solamente el que la recibe, sino el que la practica. Yo soy testigo de eso, porque hemos sido solidarios con varios países del mundo. A mí me ha tocado como médico estar en Nicaragua, en Angola, por ejemplo, y he salido de ahí
mucho mejor ser humano que como llegue. Eso se lo puedo garantizar tranquilamente. Entonces el que practica la solidaridad también crece como ser humano. Desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Nunca temió mostrar sus sentimientos. Déjeme decirle, decía él, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Y eso es lógico. ¿Cómo podemos entregar la vida a una causa si no somos capaces de amar? Es un gran dirigente, pero por encima de todo es un ser muy solidario y lo practica. La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam semeja a la amarga ironía que significa para los gladiadores del circo romano el estímulo de la plebe. No se trata de desear éxito al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Aquí simplemente podemos quitar la palabra Vietnam y podemos poner Palestina. Y estamos hablando de lo mismo. No es solamente desear que acabe ese genocidio, sino es intentar por todos nuestros medios impedirlo. No es solamente hablar, tenemos que actuar. Lo que pasa es que muchas veces demostramos que no tenemos la fuerza suficiente, no nos unimos, nos dividimos por pedacitos. Ustedes saben mejor que eso que yo, cuando hay partidos comunistas, partidos de izquierda que se empiezan a dividir y uno no entiende qué está ocurriendo, porque tú dices, si somos ya poquitos, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de dividirnos? Y es el maldito ego que nos ciega a veces y que nos impide buscar la unidad. Y sin esa unidad no hay fuerza suficiente para cambiar nada ni para llegar a la gente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo, y me siento muy honrada, ¿verdad?, de ser militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y es la unidad, la coherencia de ese movimiento. Son campesinos, muchas veces gente que tiene que aprender a leer y a escribir para poder leer y entender lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero el movimiento ha logrado hacer eso, educar, forjar, formar, y ha hecho una unidad extraordinaria en un pueblo multicultural e inmenso como Brasil. Hay más de 1 millón de militantes del Movimiento Sin Tierra en Brasil, pero pueden movilizar así 5 millones de personas. Tiene fuerza, ¿pero por qué? Porque practica no solamente la solidaridad, sino que la lleva a la práctica todos los días, y no solamente se habla, sino que realmente se realiza. Cuando se trabaja con los compañeros de Ocupa, cuando se trabaja con los indígenas, cuando se trabaja con los compañeros que han sido desplazados de sus tierras, busca unidad, busca fuerza y coherencia en lo que se está diciendo. Yo recuerdo un día caminando por uno de estos lugares de Brasil con ellos, había un cartel en un campamento que empezaba nuevo y que decía Che Guevara. Y yo me paré y dije, ¿y por qué esto se llama Che Guevara? Tenía un campesino y me miró con mala cara y me dice, porque al igual que vamos a luchar hasta la victoria siempre, pero con una clase de genio que tenía el hombre, porque yo había puesto en duda de por qué se ponía el nombre de Che Guevara al campamento, ¿no? Y fue para mí realmente hermosísimo poder comprobar cómo se va sembrando el respeto al hombre, a los hombres y a las mujeres que nos van marcando la diferencia. Y siempre cuento que la primera vez que yo llegué a Brasil y vi niños en las calles, drogados, con dificultades reales, el miedo de la gente a veces de tener las ventanillas bajadas por la violencia, ese tipo de cosas, me impresionó. Y yo dije, bueno, es preferible morirse intentando cambiar esta realidad que no morir de hambre. Pero después me puse a pensar, bueno, yo vengo de un país socialista, educada, con cierto nivel cultural, a lo mejor soy yo la que pienso así. Error. Cuando estaba en el sur del país, me encontré con un letrero que había hecho una mujer campesina, que no tenía ni un segundo grado de escolaridad, que no era comunista,
pero había dicho que ella prefería morir defendiendo su tierra para dar de comida a sus hijos, y lo hizo. La señora Rosa me enseñó entonces que no importa a veces ni el nivel cultural que uno tenga, lo que empieza a importar es cómo comportarte ante lo que está ocurriendo, cómo reaccionar ante las cosas de la vida. Y eso es lo que nos da fuerza para darnos cuenta que hay mucha gente a nuestro alrededor, que si se les habla bien, que si se llega a ellos, que si se les convence con nuestro propio ejemplo, los tenemos a nuestro lado y podemos caminar juntos. Por eso hace mucha falta la comunicación entre todos nosotros. Compañeros, amigos, 70 años y el pueblo palestino escribe su diario con sangre. 70 años el pueblo palestino en la batalla firme, resistente a un proyecto compuesto por el imperialismo, por el sionismo y por la reacción árabe. El enemigo es sumamente enorme al que representan enfrente de nosotros. Las soluciones a este conflicto solo es que el pueblo palestino vive libre e independiente, que digan lo que quieran. Estamos en la batalla en Gaza y estamos en Cisjordania. Es un pueblo tan histórico que ha demostrado que nuestra lucha no comenzó el día 7 de octubre. Pero nos alegramos mucho por el 7 de octubre, por la resistencia de nuestro pueblo. No es una formación política u otra, sino es una manifestación de la resistencia a lo largo de estas décadas, que se la hace jamás, o otros los aplaudimos, porque no hay muchos caminos después de estos 70 años de resistencia. No hay otro camino para nosotros después del saqueo. No hay otro camino de estudiar a nuestro sitio sagrado. No hay otro sitio para el pueblo palestino después de arrancarles la vida a la infancia, a las mujeres, a los ancianos, las bombas de Estados Unidos. En nuestro pueblo continuará su resistencia, apoyado por toda la solidaridad que ha habido en estos últimos meses, al que agradecemos, a la que consideremos es el camino de que esta ocupación, tarde o temprano, se larguen de nuestro aire, de nuestro mar, de nuestro suelo. ¡Viva Palestina! Y juntos venceremos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Nos sentimos orgullosos de ser diferentes, de ser un verso suelto dentro de este panorama, aunque como he dicho no es fácil porque los ataques son terribles y constantes. No nos sentimos más diferentes que nadie, simplemente intentamos que la vida de las personas sea un poco más sencilla en este mundo salvaje que nos ha tocado vivir. Y en todo este panorama político, yo creo que vienen años duros, vienen años complicados, muy difíciles, y creemos que la libertad no es posible sin la igualdad de todas las personas. Nos venden que, bueno, estamos en un país democrático, estamos en un mundo democrático, pero sin embargo se crea, como en Estados Unidos, un cuerpo de policía que se encarga de apalear, de asesinar a la gente. Nos venden que estamos en un mundo desarrollado, pero sin embargo hay más de 360 millones de personas que viven en una situación desesperada, que no tienen alimento, que no tienen un techo para donde dormir, que tienen que huir
porque lo están asesinando. Por tanto, yo desde Marinaleda quiero lanzar un mensaje muy claro, y es que no nos queda otra que seguir peleando, seguir luchando. Sé que a más de uno de vosotros y a más de una de vosotras os dirán que abandonemos, que tiremos la toalla porque no hay nada que hacer. Todo el mundo le sonará una tal Rosa Parks, una joven activista en Estados Unidos que tuvo la decencia de no cederle el asiento de ese autobús a un hombre blanco. Pues precisamente ese gesto tan nimio, tan pequeño, consiguió revertir los derechos humanos de la población negra en Estados Unidos. Por tanto, yo digo que no hay que rendirse y que hay que estar siempre al frente, porque la batalla es complicada. Lo más peligroso para las causas justas es el silencio, y el hecho de que hoy esta sala esté, que no quepa prácticamente nadie más, que haya voces de Venezuela, de Cuba, de América Latina, de Palestina, del Sáhara, yo creo que eso es señal para estar orgullosos y para llenarnos de energía en esta larga lucha que nos espera. Pienso que estamos actualmente viviendo una crisis moral sin precedentes, una crisis que se significa con una más que evidente alarma nuclear. Nos están llevando a un precipicio. Es evidente que esta crisis también se significa en una crisis medioambiental, en una crisis climática, donde las élites están acabando con los recursos salvajemente. Y esta crisis moral también se significa en una gran crisis migratoria, donde le ponemos precio a los seres humanos. Y la causa está más que clara, que no es otra que la de un capitalismo que salvajemente ve su beneficio peligrar. Este capitalismo, que está muy ligado a la doctrina imperialista y profundamente vinculado a la extrema derecha, cuando ve en peligro su beneficio, pues está claro que se vuelve más salvaje que nunca. Es importante que tengamos en cuenta una cosa, que tradicionalmente nuestros enemigos siempre nos han combatido con la violencia. Ahora hay otra cosa más peligrosa, que es que la extrema derecha ya no nos enfrenta solamente con las armas, sino también nos enfrenta con la mentira. Es un orgullo estar participando también en este homenaje al comandante Fidel Castro, a la lucha, a la resistencia del pueblo cubano. Es un orgullo compartir con mis hermanos palestinos este momento. Todos hemos visto en directo cómo se masacra a niños, mujeres, a hombres, a ancianos, a personas, a civiles, sin ninguna causa de ningún tipo, masacrar a personas simplemente por ser palestinos en su tierra, en Gaza. Es una vergüenza para la humanidad entera. No podemos callarnos ante injusticias tan grandes como lo que ha conocido el pueblo palestino, pero el pueblo palestino resiste y el pueblo palestino vencerá, sin lugar a dudas. Yo vengo también en nombre de un pueblo que, al igual que el pueblo palestino, está siendo expulsado de su tierra, está siendo también perseguido y está siendo masacrado en su tierra de forma silenciosa, donde prácticamente nadie puede estar presente para dar a conocer al mundo lo que los saharauis sufrimos en nuestra tierra. La tierra ocupada por un amigo, muy amigo del sionismo, un amigo que apoya y que alienta la masacre del pueblo palestino, que es
la dictadura, la monarquía marroquí, que apoya directamente al criminal sionista que está asesinando al pueblo palestino. Los pueblos vamos a seguir nuestra lucha. Yo quiero también desde aquí, desde esta tribuna, recordar la resistencia del pueblo cubano, su solidaridad, su amistad con todas las luchas del mundo. Estamos en deuda, todos los pueblos del mundo, especialmente los pueblos oprimidos, los pueblos del tercer mundo, los pueblos de África, los pueblos de América Latina. Estamos endeudados con Cuba y tenemos una deuda que es muy difícil de pagar con ese pueblo, con esa revolución que nos acogió, que nos ayudó en los momentos más difíciles de nuestra historia. Estamos condenados todos a salir adelante, a levantar nuestra voz contra el bloqueo criminal que sufre Cuba desde hace ya cerca de 70 años. Estamos con Cuba hoy, mañana y siempre. Estamos con su lucha, estamos con su resistencia, estamos con su revolución y estamos también aquí para homenajear a uno de las mentes más preclaras de nuestra época, Fidel Castro Ruz. Una luz para todos los que luchamos en este mundo, una luz para los pueblos oprimidos, una luz para los pueblos que luchan por la justicia, por la libertad, por la independencia. Y creo que esta sala nos da una idea de lo que significa Fidel, de lo que significa el Che, de lo que significa la lucha del pueblo venezolano y del pueblo cubano para toda la comunidad internacional. Gracias por hacer posible este homenaje, gracias una vez más a Europa por Cuba y a la América por hacer posible este acto tan intenso, tan lleno de solidaridad, tan lleno de significado que estamos celebrando la memoria de Fidel Castro, del Che y de la resistencia de los pueblos del mundo. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! Hoy, con profundo orgullo, con profundo placer, voy a utilizar un saludo que utilizamos los pueblos de la patria grande de Simón Bolívar. Porque estoy segura, y así lo demuestran los hechos, que Marina Lera cabe en esa patria grande, parte de esa patria grande. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la patria grande. El 3 de enero, en medio del descanso nocturno del pueblo venezolano, en medio de esa día que terminaba y se va a descansar, los Estados Unidos decidieron agredir a mi pueblo, utilizando armas de última generación que hasta ahora eran desconocidas, para poder cumplir con el objetivo de secuestrar al presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. En esa agresión murieron civiles y militares, entre ellos 32 compañeros cubanos. Y hoy puedo decirles que ya nada ni nadie puede separar la alianza y la hermandad entre Cuba y Venezuela, porque sus sangres se unieron para defender la soberanía de Venezuela. Muchísimas gracias a Cuba. En estos momentos, mi país
transita por una transformación estratégica para seguir cumpliendo con los objetivos propuestos en ese proyecto bolivariano liderado en principio por el comandante Hugo Chávez y que dirigía hasta, y sigue dirigiendo nuestro presidente Nicolás Maduro, y que hoy en día está en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Un proyecto bolivariano que tiene el objetivo principal de cumplir con el precepto de Simón Bolívar de ofrecerle al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible. Y no me cabe duda alguna que entre Maricarena y Venezuela compartimos muchos ideales. En estos 27 años de revolución bolivariana, nuestro gobierno ha entregado más de 5 millones de viviendas al pueblo venezolano sin costo alguno para ellos. Hoy en día el pueblo venezolano, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y que acompaña la Unión Europea, lamentablemente, podemos decir con gran satisfacción que somos soberanos alimentariamente. Más del 90% de lo que se produce en Venezuela, gracias al trabajo de las comunas, gracias al trabajo de ese obrero campesino de nuestras tierras, más del 90% del producto que se pone en la mesa venezolana, en el plato de comida diario, se produce en Venezuela. Y en eso nos parecemos y compartimos con Maricarena. Por eso digo que muy fácil encajarnos en una parte grande. Ejemplo de nosotros. En estos momentos en los cuales hay rumores de todo tipo, tratan de imponerse narrativas de lo que sucedió en Venezuela, podemos decir que hay dos verdades: la verdad verdadera de los venezolanos y la verdad contada por otros. En Venezuela hay una continuidad administrativa, porque quien dirige al país en estos momentos es la compañera Delcy Rodríguez. Y ella no está ahí puesta por Trump, ni los Estados Unidos, ni por Marco Rubio, ni por nadie, sino porque el presidente Maduro tuvo la capacidad de prever lo que iba a suceder y dejó establecido, dejó hecho un decreto de conmoción nacional que garantizaba la continuidad administrativa de la revolución bolivariana. Esa continuidad administrativa es la única que puede garantizar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Por ello, los Estados Unidos no se atrevieron a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y tuvieron que utilizar armas no convencionales, porque en ese decreto de conmoción nacional también había un llamado a la lucha armada, y dispuestos estamos a defender a nuestra patria a través de la lucha armada. Que no se equivoque los Estados Unidos. Si hoy día hemos tenido que cambiar de zapatos para transitar el mismo camino para obtener los resultados que fueron establecidos por Chávez y Maduro, pues no los cambiamos, pero los objetivos no dejaremos de cumplirlos. De eso pueden estar seguros los Estados Unidos. Y por ello, el 8 de marzo, daremos demostración de ese poder popular que existe en Venezuela, porque se convocan las primeras elecciones del poder popular comunal, que es a lo que va el objetivo final del gobierno revolucionario venezolano bolivariano, es el poder comunal, y el 8 de marzo serán las primeras elecciones de este año, donde esas comunas elegirán los proyectos sociales que se administrarán en sus comunidades. Así que Venezuela seguirá siendo dueña de su petróleo, nadie más, dueña de sus aguas, dueña de sus tierras y dueña de los venezolanos. Venezuela es de los venezolanos y los venezolanos le pertenecemos a Venezuela.
tenía un objetivo claro, que era derrotar a esos años de miseria, de represión que representó el gobierno de Batista y todos los gobiernos anteriores, recogiendo el legado de Martí. Porque si hay un hombre que llevó bien alto el nombre de Martí, fue Fidel Castro. Está el Fidel también comunicador, el hombre que ya con el Che en Sierra Maestra estaba pensando en el día después, y en el día después, al poco tiempo de triunfar la revolución en el 59, el comandante Guevara, reunido con un compatriota, un niño, Jorge Ricardo Massetti, forman, al calor del pensamiento de Fidel, que veía que obviamente la revolución iba a ser atacada por los mismos que hoy atacan a la revolución bolivariana, a Cuba y apoyan al imperio, por ese terrorismo mediático, que ahora también le llaman guerra cognitiva. Bueno, fundan Prensa Latina, y la agencia Prensa Latina sigue hasta el presente, junto a la Revolución Cubana y junto a todos nosotros, para informarnos de otra manera de lo que está pasando en el mundo. Está el Fidel comunicador que en todos los momentos de la revolución le estaba diciendo al pueblo lo que estaba pasando. No le ocultaba ninguno de los problemas que podía tener la revolución y se comunicaba al revés de lo que hacen muchos mandatarios en el mundo, que permanentemente le tapan los problemas a su gente y retroceden y no le dicen que retrocedan. Le dicen, sí, estamos todos muy bien, el país está creciendo. Y Fidel, junto con el pueblo cubano, porque están unidos uno y otro todo el tiempo, estuvieron peleando todos estos años contra un bloqueo infame que algún día vamos a dar vuelta entre todos, más allá de la ONU, más allá de lo que votan los países y después no cumplen, lo vamos a dar vuelta entre todos y todas para que Cuba vuelva a ser un país como se merece, que está resistiendo, que está viviendo durísimas jornadas, pero siempre con la mente alta y con las ganas de triunfar y pensando en el socialismo. Esto es fundamental, pensando en la construcción del socialismo, que es lo único que puede derrotar al capitalismo, que es muerte, muerte y más muerte. Está el Fidel que pensaba que las compañeras también eran parte de la revolución. Por eso formó allí en la Sierra Maestra el batallón Mariana Grajales, y impulsó, después del triunfo de la revolución, junto con Nick Maspin, la Federación de Mujeres. Le dio un papel muy claro a la lucha de las mujeres, porque las mujeres estuvieron al lado de los hombres allí en todas las batallas y siguen estando allí junto a la Revolución Cubana. Está el Fidel internacionalista por excelencia, el hombre que pensaba no solamente que había que hacer la revolución en Cuba, sino que se gratificaba imaginándose la revolución en la patria grande. Y cuando muchos de nosotros o otros compañeros iban a Cuba a plantearle, Fidel, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Él decía, lo mejor que pueden hacer para ayudar a Cuba es hacer la revolución en sus propios países. Y eso muchos compañeros lo llevaron adelante. Muchos cayeron en el camino, pero sabían que el objetivo era ese, precisamente para ayudar a Cuba, liberar a todos los pueblos de América Latina, como pensó, imaginó y llevó hasta la práctica, hasta las últimas consecuencias del comandante Guevara. Ese Fidel internacionalista que junto con los compañeros de dirección revolucionaria fueron a ayudar con sus compañeros combatientes a Angola, a distintos países para liberar de África, para liberar del apartheid.
y que cuando volvieron, como dijo Fidel, no nos trajimos riquezas, como hacen la mayoría de todos estos asesinos que conocemos. Nosotros nos trajimos los cadáveres de nuestros compañeros que cayeron combatiendo para derrotar al apartheid. Eso es lo único que se llevó Cuba de vuelta después de esas batallas. Y esto es un ejemplo. Pero después, no solamente el internacionalismo se practica con las armas en la mano, que muchas veces obviamente hay que hacerlo, sino que también ese internacionalismo ha dotado a muchos países del tercer mundo de las batas blancas, del ejército de las batas blancas, los médicos de Cuba en todos los países, ayudando a los más humildes. Allí donde no van muchos médicos que piensan en la medicina privada, allí están los médicos cubanos. Por eso, los compañeros de Haití, cuando les preguntan qué hicieron los cubanos cuando vinieron aquí, los cubanos no hicieron, hacen. Porque cuando todos vienen a sacarse la foto y se van, los cubanos se quedan aquí resistiendo con nosotros en los lugares más difíciles de este país. Eso es el ejemplo de Fidel permanente. Y finalmente está el Fidel político, el estratega político que nos tiró en un momento la idea de la batalla de ideas, a discutir, a debatir, a dar la batalla ideológica contra este enemigo, a dar la batalla por la cultura, por todo lo que es construir el socialismo en cada uno de nuestros países. Que hay que imaginarlo, hay que programarlo y hay que tratar de llevarlo a la práctica. En este momento en que creemos que se están perdiendo muchos países, en este momento que muchos de nuestros compañeros dicen no se puede, nos están derrotando, tenemos que volver al pensamiento de Fidel, al pensamiento del Che, de Rosa de Luxemburgo, de todos los compañeros que generaron una ideología de combate, una ideología para destruir a esta casta de imperialistas y capitalistas que lo único que hacen es ahogarnos en sangre. Por eso termino. ¡Viva la resistencia palestina que nos está dando un ejemplo enorme de lo que significa la lucha! ¡Viva la resistencia! La resistencia del pueblo venezolano que está en la calle y que va a traer a Nicolás Maduro y a Silvia Flores. Los va a traer, compañeros. No lo duden, no lo duden. Y viva el pueblo cubano, viva la dirección cubana, viva Fidel.